Y bueno, yo un poquito lo que os voy a hablar hoy es de cuestiones de posmemoria vinculadas sobre todo al cine de no ficción, aunque es verdad que es un tema que se entrelaza con muchas disciplinas, ¿no? Desde la historia, desde la sociología, desde la literatura, ¿no? Desde muchísimos campos. Entonces haremos algún salto también a todas estas cuestiones. Intentaré ahora compartir pantalla para ir mostrando pues un poco también algunos ejemplos o algunos fragmentos de piezas que me parece interesante subrayar. A ver, voy a ver la presentación en ver formato. Perdonad, es que yo tecnológicamente soy un poco aquí. Vale. Y bueno, titulé esta ponencia como Voces dislocadas, memorias otras, nuevas maneras de hablar del pasado traumático a través del cine documental contemporáneo, porque como veremos nos vamos a aproximar a distintos modos de decir el pasado, ¿no? Pero son modos de alguna forma que también tienen muchos puntos en común, como toda la cuestión de socavar incluso esta historia oficial, ¿no? Esta memoria oficial que desde los poderes hegemónicos pues nos han ido, no iría vendiendo, ¿no? Pero han ido también trabajando, quizás la más conocida, y son de alguna forma contramemorias, ¿no? Los ejemplos que os voy a poner. Y veremos cómo también muchas de estas producciones se generan no por casualidad desde segundas y terceras generaciones, es decir, desde creadoras y creadores que si bien no han vivido en carne propia, digamos, el pasado traumático, ¿no? Y ahí podemos hablar de Argentina, de Chile, de la Shoah, de la guerra civil, o sea, de un montón, por desgracia, sí que sienten como propias esas heridas, ¿no? Esa cicatriz que heredan de sus familiares o no, o de la primera generación de los supervivientes, y se ven impelidos a crear, ¿no? Y a hablar y a denunciar y a hablar y reflexionar sobre esos silencios de ese pasado. Es un poco, este es el planteamiento que voy a hacer esta tarde. Bueno, os he puesto un pequeño esquema para que veáis, ya os lo he dicho ahora más o menos, sí que intentaré hacer un breve contexto, que quizá ya lo habéis trabajado en clase o en este seminario a lo largo de la semana, pero de dónde surge, ¿no? este boom, ¿no? De la memoria que de golpe nos encontramos todavía. Yo creo que es otro nivel en el que estamos, ¿no? Con todas las nuevas tecnologías y las redes sociales, pero sí para, antes de entrar, ¿no? En materia, hacer una breve pincelada de este contexto pues, más coyuntural, ¿no? Donde se gestan estas posmemorias. Y luego ya nos vamos a centrar precisamente, ¿no? En estas posmemorias, en maneras, ¿no? En maneras de trabajar esos pasados desde el cine documental sobre todo, y finalmente me gustaría dedicar la última parte de la charla al tema de las memorias y posmemorias feministas, ¿no? Porque es verdad que las mujeres en la historia también hemos sido silenciadas, ¿no? Muchas veces, y también en el cine como creadoras pues estamos también digamos, en los márgenes, ¿no? Y de alguna forma son películas que me gusta siempre reivindicar, no solo por las películas en sí, por el valor artístico que tienen, sino por lo que dicen, ¿no? Porque nos dicen muchas cosas del pasado que de otra manera no podríamos saber, ¿no? Bueno, hoy ya un poco, porque tenemos, ¿no? Hasta las 5:30, el tema de la memoria y el contexto, ¿no? Bueno, aquí os he puesto una pequeña cita de Andreas Huyssen, que seguro que también es un gran referente sobre los estudios de la memoria. Él, en uno de sus libros, dice, ¿no? Que vivimos en un pretérito presente, es decir, en un presente que mira más hacia el pasado que hacia el futuro, ¿no? Eso también es muy cuestionable, pero sí que es verdad que lo dice en el sentido de que podríamos decir de los años 80, 90 esta parte, y con esta universalización de la Shoah como metáfora, como tropos del mal absoluto, del horror, de lo irrepresentable, de aquello que casi no se puede ni decir, de alguna forma sí que ha habido una proliferación en muchos ámbitos de actuaciones, de creaciones, de políticas que llevan la memoria, ¿no? La etiqueta de la memoria en mayúsculas. Y estoy hablando pues, no sé, de políticas estatales, ¿no? Que cada vez más se aboga por los homenajes, las conmemoraciones. Después ya se puede debatir, ¿no? Si políticamente están bien hechas, si la memoria que nos transmiten es la correcta o es parcial, pero es verdad que también ha habido, ¿no? En la agenda política pues, esta necesidad de crear también museos de la memoria, de
¿no? De todas estas iniciativas. A nivel cultural es de sobras conocido, ¿no? Que hay, depende del país, pero sí que es verdad que ha habido también una proliferación importante, ¿no? De memorias, autobiografías, novelas históricas, ¿no? Todo el tema de este pasado del que habla Huijsen está como muy de moda, podríamos decir, y hace ya unos cuantos años. Y a nivel de cine, pues también, ¿no? Desde la serie Holocausto, que quizá fue de las primeras en los años 80, desde la ficción, ¿no? Que también fue criticada de alguna forma, porque bueno, hay algunos testimonios que Elie Wiesel, ¿no? Que es un superviviente del Holocausto, siempre decía que un actor haciendo de judío en un campo de concentración era un acto casi inmoral, ¿no? Bueno, tampoco me voy a entrar con todas estas cuestiones porque esto sería otra charla, pero sí que esto es muy presente, y esto ha conllevado también lo que Beatriz Sarlo, que es una ensayista, teórica, pensadora argentina, que tiene un libro precioso que se llama El giro subjetivo, precisamente. Creo que está en el Fondo de Cultura. En este libro ella habla, ¿no? De este contexto en el cual, ¿no? Esto conlleva también esta posmodernidad donde hay esta crisis, ¿no? de los relatos absolutos, este giro hacia el sujeto, ¿no? En el cine documental esto es muy evidente, ¿no? Porque pensamos un documental, ¿no? Y pensamos en el documentalista que mira, que enfoca la cámara al mundo, ¿no? Eso es como la base de un documental, ¿no? La esencia, ¿no? El documental que mira afuera, ¿no? y nos ilustra y recoge las imágenes del mundo. Pero sí que ha habido un giro del documental hacia adentro. ¿Esto qué significa? ¿No? De la cámara se gira y ya no enfoca al mundo, sino enfoca al propio documentalista. En este sentido hallaremos muchos ejercicios de memoria y de posmemoria en el cual el protagonista, evidentemente, son los hechos del pasado, esa memoria que se quiere recuperar, pero también es la historia personal de ese documentalista que investiga, que pregunta, que recorre, ¿no? Que rastrea los álbumes familiares para conocer qué pasó en ese tiempo que no vivió, ¿no? Entonces, esa cámara gira ese ángulo y de alguna forma también incluye la subjetividad del realizador o la realizadora, ¿no? Y eso es muy interesante. Y eso corre en paralelo también a todo un giro que ha habido en la historiografía desde hace también ya unos cuantos años, que es, ¿no? Esa historiografía de los grandes héroes y las grandes hazañas, ¿no? La historiografía clásica que prestaba atención casi exclusivamente, pues, a los reyes, ¿no? Las hazañas de los obispos, ¿no? De la alta alcurnia social, empieza, ¿no? a tomar como fuente y también como foco de atención, pues, la cultura popular, ¿no? La historia privada, el hombre común, ¿no? Y la mujer común, es decir, todas aquellas voces otras que hasta ese momento, pues, no habían podido, ¿no? Hablar, ¿no? Esto empieza a darse también con todos los procesos de descolonización de los años 60, ¿no? Que esas minorías empiezan también a tener una atención por parte de esta historiografía. Y todo esto, este rollo os lo cuento porque luego nos va a servir muy bien para entender este nuevo cine, y también yo creo que en literatura se debe ocurrir algo similar, no lo controlo ya tanto, pero sí como también hay este nuevo interés por lo personal, ¿no? Incluso por los archivos. Fijaos que habrá muchos textos en los cuales esas fotografías familiares, ese cine doméstico que nace con una intención concreta, que es el consumo privado, en casa, ¿no? El archivo familiar para que aquello no muera, cambia de función y ese archivo personal acaba incorporándose en una obra literaria, en una obra audiovisual, e incluso también la lectura que se hace sobre ese archivo lo modifica, ¿no? Modifica esa intención original. Bueno, dicho esto, ¿no? En este mundo de pretérito presente en el que habitamos, también se nos plantean algunas dificultades, ¿no? o algunos retos, ¿no? Como creadores o creadoras o incluso como investigadores. Y es que, claro, ¿no? Ante tanta memoria, ¿qué hacemos, ¿no? Ante tanto archivo, ante tanto dolor también, ¿no? Y ante tanto horror, ¿cómo trabajamos artísticamente estas cuestiones? Y aquí, ¿no? Os he puesto estas preguntas, ¿no? Cómo sortear esta mercantilización o banalización de la memoria, que es decir, este uso acrítico y reflexivo, incluso sensacionalista, que podemos encontrar en determinados medios de comunicación o en determinados productos. Cómo, ¿no? Como creadores nos hacemos cargo de nuestro propio dolor, cómo
lo expresamos, cómo lo transmitimos, porque al final es una cuestión de comunicación y de transmisión, y ya no del propio dolor, sino del dolor ajeno, ¿no? O sea, cómo podemos hablar del dolor del otro, ¿no? Y esto hay, Susan Sontag también tiene un ensayo maravilloso que es Ante el dolor de los demás, que es una cosa también muy recomendable, ¿no? Es decir, ¿qué hacer con tanta memoria? ¿Qué hacer con las ausencias, los vacíos, los silencios? Pensad que también el testimonio, ¿no? como ser humano y con el paso del tiempo, pues también tiene sus contradicciones, sus vacíos, sus faltas y aparte desaparece, ¿no? O sea, es la gran problemática, ¿no? Que al final el último testigo, ¿no? de la Shoah, pues dentro de nada pues ya no existirá, ¿no? Entonces también hay ese trabajo de memoria cultural que debemos casi como ciudadanas tener la responsabilidad de que eso se vaya transmitiendo para que no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, bueno, allí hay todo un conjunto de creaciones que también trabajan, y eso parece una contradicción, pero no lo es, con las imágenes perdidas, ¿no? Con las imágenes perdidas o que ni se generaron. O sea, ya sabéis que los perpetradores en todos los regímenes totalitarios pues buscan la aniquilación no solo del enemigo, sino también del rastro de toda prueba de sus crímenes, ¿no? Y ese borramiento a veces dificulta pues, que años después, si no es a través de la voz del testimonio, también se pueda recuperar lo que pasó. Entonces, bueno, esto a veces es un aliciente precisamente para la imaginación, la creación, ¿no? Incluso con el cine de no ficción, que parece la cosa menos creativa del mundo, se están haciendo piezas maravillosas que juegan y reflexionan precisamente sobre esta imposibilidad, pero al mismo tiempo sobre la necesidad de intentarlo, ¿no? Y hay un documental que es una maravilla de Riti Pan. Riti Pan es un documentalista camboyano, erradicado durante muchos años en Francia, que bueno, él con 11 años perdió a toda su familia a causa del régimen de los Jemeres Rojos. Y por tanto el único recuerdo que tiene de esa catástrofe familiar y nacional, esa masacre, son sus propios recuerdos, ¿no? Él no tiene estas imágenes, ¿no? Os he puesto esta cita de él, ¿no? Dice lo que ofrezco, hablando de su película, lo que ofrezco no es la búsqueda de una imagen única, sino la imagen de una imagen, la búsqueda que permite el cine. Bueno, la película que precisamente se titula La imagen perdida, ahora os pondré el tráiler porque está muy bien hecho y aparece esta voz muy poética de Riti Pan reflexionando también sobre ese trabajo que él hace en la propia película. Bueno, os lo pongo y luego si queréis lo hablamos un poquito más y ya paso a lo siguiente. A ver si se escucha bien, si no lo pongo en pequeño. Il y a tant d'images dans le monde qu'on croit avoir tout vu, tout pensé. Depuis des années, je cherche une image qui manque. Une photographie prise entre 1975 et 1979 par le Khmer Rouge, quand il dirigeait le Cambodge. À elle seule, bien sûr, une image ne prouve pas le crime de masse, mais elle donne à penser, à méditer, à bâtir l'histoire. Je l'ai cherchée en vain dans les archives, dans les papiers, dans les campagnes de mon pays. Maintenant, je sais, cette image doit manquer. Et je ne la cherchais pas. Ne serait-elle pas obscène et sans signification? Alors, je la fabrique. Ce que je vous donne aujourd'hui n'est pas une image, ou la quête d'une seule image, mais l'image d'une quête, celle que permet le cinéma. Bueno, de hecho, ya habéis visto que Riti Pan lo que hace es valerse, ¿no? de estas figuras de madera que talla, ¿no? y que pinta para recrear esa imagen que no existe, ¿no? Bueno, que existe, porque existió, pero que se perdió, ¿no? o que no se registró de ninguna forma. Y que es la propia imagen suya de su propio trauma, ¿no? Pero que es el trauma de otra mucha gente. Aquí también hay ese juego todo el rato en este tipo de producciones entre la memoria individual, la memoria familiar y la memoria colectiva, ¿no? Son películas que son muy subjetivas, pero al mismo tiempo apelan, ¿no? a un espectador que puede reconocerse y también, ¿no? a una sociedad que sufrió de manera colectiva, ¿no? y brutal. Entonces, bueno,
Aquí él sí que introduce en algún momento imágenes de archivo, pero son imágenes de archivo hechas por el propio régimen y por tanto son imágenes que muestran una revolución triunfante, ¿no? Un Pol Pot extraordinario, una sociedad organizada y feliz, ¿no? Y de hecho, claro, son imágenes que originalmente tuvieron un significado y un sentido y que Ritipan, al incluirlas en su documental, ¿no? Y comentarlas y contrastarlas con esas imágenes ficcionadas que él genera, pues cambian totalmente de sentido, ¿no? Y de significado. Esto es un trabajo que se hace mucho también, el trabajo de archivo y de resignificación del archivo en este tipo de producciones. Bueno, no sé, Cora, si hay alguien, yo el chat no lo puedo ver, no sé si alguien en algún momento tenéis alguna duda o queréis hacer algún apunte, porque yo a veces hablo y me gustaría que la gente también hablara, pero cuando empiezo a hablar ya me olvido y no sé si alguien quiere decir alguna cosa, pues yo encantada de parar un rato, ¿eh? Ya me lo comentáis. Bueno, dicho esto, ¿no? Y lo que os comentaba, como el cine documental y he puesto espacio creativo de memorias en plural, ¿no? Y creativo entre paréntesis, porque es verdad que la imagen que tenemos del cine documental es seguramente el más común, es el cine documental que se llama expositivo, es una modalidad que Bill Nichols, ¿no? Que es un teórico del cine documental, catalogó dentro de uno de sus libros. El documental expositivo sería aquel que normalmente vemos en la televisión, ¿no? Ese documental que se parece mucho al reportaje, donde aparece una voz en off omnisciente, ¿no? Que lo abarca todo, que nos lo da todo cerrado, ¿no? Las respuestas dadas, y que es muy explicativo, ¿no? Es muy divulgativo en el fondo. Yo hablaré de otro tipo de documental, ¿no? Y en este sentido son documentales que ante esta falta precisamente de imágenes y también ante esta crisis del lenguaje, no sé, supongo que también lo habréis trabajado con el tema de la Shoah, ¿no? Ahí hay un postulado de Adorno que quizá de tan dicho ya está un poco gastado, ¿no? Pero que sí que tiene cierto sentido, aunque él dijo que después del Holocausto no podía haber poesía, no se podía hacer poesía. Yo creo que en el fondo lo que se decía es que no se podía hacer la misma poesía, o sea, aquí hubo una ruptura, ¿no? Hubo una ruptura, ¿no? Y de hecho Porcelán, que fue superviviente, escribió poesía, después de hecho escribió poesía sobre su experiencia concentracionaria, ¿no? Pero sí que el lenguaje no da, ¿no? A veces es como, no da para decir tanto horror, ¿no? Entonces ahí se empieza a Laia, generar... ¿te Sí, puedo interrumpir un segundo? sí, claro que sí. Es que justamente cuando dices lo de Adorno, estaba pensando que hay una respuesta de Zizek a la Sí, frase de Adorno, ¿no? Que le dice justamente lo que hay que hacer es poesía, ¿no? claro. Lo que no se puede hacer es narrativa. Que yo tampoco estoy de acuerdo con Zizek en eso, pero no se puede Bueno, hacer narrativa, lo único que podemos hacer es poesía porque la poesía es lo único que puede contener este horror, ¿no? claro, es que sí, de hecho sí, claro, sí se va al extremo, pero es que de hecho es un poco esto, ¿no? Al final, y pasará cuando hablemos también de posmemoria, ¿no? De Maus, por ejemplo, de Spiegelman. Claro, al final, y de Los rubios de Albertina Carri, ella llega ya hay un momento en una entrevista que Albertina, bueno, después hablaremos de este documental, ¿eh? Pero ella dice, yo no puedo hacer otra cosa que no sea esto, ¿no? Que evidente es como sería la poesía, es decir, algo distinto, que a lo mejor puede incomodar porque es formalmente irreverente, pero es mi manera me sale en catalán, ¿eh? Sacsejar es como agitar, ¿no? Agitar al espectador, porque las imágenes que hemos visto una y otra vez, ¿no? Esta saturación de imágenes ya tan vistas pueden llegar a provocar esta desautomatización, ¿no? del espectador, ¿no? Esta especie de estar sedado, ¿no? Ante imágenes que ya no te afectan, ¿no? O no te ponen la piel de gallina, no te impulsan a salir y a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay, ¿no? Esta tendencia o mucha gente que defiende, ¿no? Este tipo de producciones quizá más creativas, menos realistas si se quiere, ¿no? Menos informativas, precisamente para generar, ¿no? Estas respuestas, ¿no? Más, quizá más emocionales, ¿no? En el lector, en la lectora o en los espectadores. Y bueno, de ahí, ¿no? Evidentemente se siguen haciendo pues, documentales y narrativa y se tienen que seguir haciendo porque son necesarios, ¿eh? Pero sí que hay, ¿no? Otras formas de aproximarnos a todas estas cuestiones. Entonces, bueno, aquí os he puesto una cita de Nelly Richard, que también tiene un libro maravilloso, ¿no? Quizá ya es un poco antiguo, pero el libro sigue siendo muy vigente, Fracturas de la memoria, que hace una reflexión
también de propuestas artísticas y culturales del Chile de la postdictadura, y ella reflexiona también sobre el arte, ¿no? Y ella te dice, ¿no? El arte debe imaginar nuevas políticas de la mirada que insubordinen la visión frente a la espectacularización de las imágenes que aplaude el capitalismo de consumo. Es decir, ¿no? Frente a este fast food en el que estamos tan, por desgracia, habituados, ¿no? Yo me incluyo también, ¿no? Y todavía hoy ya es exponencial, ¿no? De las redes, vas consumiendo y ves una imagen de un migrante en una playa y después un anuncio de McDonald's y después un vídeo de un meme y ante esta velocidad incesante de imágenes, de consumo, que deglutimos, ¿no? Más que digerir, pues ella propone, ¿no? Que el arte lo que tiene que hacer, ¿no? Es precisamente lo contrario, ¿no? Y bueno, a partir de esta cita yo os comentaba, ¿no? Aquí esos imperativos, podríamos decir, hablando también en estos términos en el cine documental creativo, pues y también en otras disciplinas, ¿no? De reflexionar no solo sobre esos vacíos, ¿no? Esas imágenes ausentes, ¿no? Esas voces que no han tenido lugar ni altavoz para expresarse, y en este sentido cuestionar estas verdades oficiales, nuestra verdad como absoluto. También ahí son trabajos que reflexionan sobre el propio lenguaje. Es decir, son a veces metapelículas, ¿no? Muy reflexivas en este sentido, que no solo nos hablan del pasado, sino también de las formas o de la manera en que este pasado puede expresarse. Y aquí os he puesto 3 ejemplos, podrían ser estos como otros, pero son películas que a mí especialmente me gustan, ¿no? Una es Vals con Bashir, de Aris Folman, que de hecho es un ejemplo paradigmático, porque en este sentido es un documental de animación, que te lo dicen así, esto es imposible, ¿no? Puede ser un documental de animación si el documental registra las imágenes reales, ¿no? Pero él parte de su propia experiencia e intenta de alguna forma rememorar en primera persona, y es un recuerdo traumático en todo el sentido de la palabra, pues las masacres de Sabra y Shatila, ¿no? En el que él participó como perpetrador. O sea que también es una cuestión interesante, porque normalmente los documentales de memoria y posmemoria que nos vamos a encontrar son documentales firmados o que se aproximan a testimonios de las víctimas, ¿no? De los supervivientes. Pero los perpetradores es muy difícil encontrar películas que se centren en esas figuras, ¿no? Porque también son más reticentes a hablar, ¿no? Y esta, bueno, está muy bien. Creo que está en Filmin, diría, al menos estaba hace un tiempo, y vale mucho la pena. Después os he puesto un fotograma de Act of Killing, que esta película es, bueno, a mí me costó verla porque es tan impactante como se cuenta, porque aquí también aparecen perpetradores representando, como si fuera una obra de teatro casi hasta el último detalle, ¿no? A los crímenes que cometieron en Indonesia, ¿no? En los años 65, 66 en Indonesia. Y claro, es muy impresionante, bueno, no sé, no encuentro la palabra, el adjetivo, ¿no? Porque ellos lo cuentan como evidentemente socialmente lo son, como héroes, ¿no? Héroes de guerra. Pero lo que cuentan y cómo lo hacen es terrible, ¿no? Y es una performance continua el documental, y bueno, es interesante también de ver cómo se apuesta, ¿no? Por esta otra manera de decir todo eso. Y finalmente, Teatro de Guerra de Lola Arias me parece también un ejercicio muy interesante, porque ella lo que hace es poner también así, casi como en escena, ¿no? La performance aquí, el cuerpo también es muy importante en estas cuestiones de la memoria, ¿no? Pero pone en escena a 3 supervivientes o testimonios en la Guerra de las Malvinas, pues a 3 argentinos y a 3 exsoldados británicos, ¿no? Y a partir de ese juego casi teatral, pues van rememorando rememorando o dando testimonio de su experiencia de la guerra, ¿no? Pero claro, aquí lo curioso es que están los 6, ¿no? en el mismo espacio. Bueno, simplemente os lo apunto por si tenéis ganas o no las conocíais, pues son películas que a mí me gustan especialmente. Bueno, centrándonos en el tema de la posmemoria, porque bueno, también da para mucho. Es verdad que es una etiqueta, podríamos decir, conceptual, si se quiere, ¿no?
que a veces esto con el tema de las categorías conceptuales también hay ciertos debates, ¿no? Porque qué es posmemoria, qué no, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que a nivel teórico pues, se trabajó sobre todo a partir de los estudios de la Shoah, ¿no? De los estudios culturales que se centraban en la memoria de la Shoah. Empezaron a emerger en los años 90 pues, distintos autores y autoras, ¿no? Como Marianne Hirsch, Landsberg, Young. Bueno, os he puesto aquí las referencias, después al final si necesitáis más bibliografía también os la puedo hacer llegar a través de Cora o de Manuel. Pero sí que empezaron a emerger, ¿no? esta necesidad de atender a trabajos que empezaban a hacer los hijos de supervivientes de campos de concentración, ¿no? De víctimas. Entonces ahí aparece Marianne Hirsch, que quizás es la más conocida porque es quien, a partir de un artículo sobre Maus de Spiegelman, empieza a hablar de posmemoria, ¿no? Y aparte empieza como a señalar distintas cuestiones que eran comunes o que encontraba en estos distintos trabajos artísticos, literarios, sobre todo lo que hace Marianne Hirsch en ellos, ¿no? Que era desde la presencia de este álbum familiar, desde esta inclusión de lo ficticio, lo ficcional, este ejercicio de mezclar realidad y ficción, el tema de la memoria familiar, el tema de la memoria colectiva, el tema de la autoficción incluso de los propios y propias realizadores, escritores, artistas, y a partir de ahí genera, ¿no? Esa especie de definición que es esa transmisión entre generaciones de la memoria traumática y por tanto esos procesos de narrativización que llevan a cabo quienes reciben esos pasados conflictivos, ¿no? Gente que, hijos, nietos, que no han vivido, o terceras generaciones, ¿no? Que no han vivido ese pasado y que lo reciben, ¿no? Como testigos, ¿no? Como testimonios, pero también lo transforman, ¿no? Que es lo interesante también de la posmemoria, que no se limita únicamente como a reproducir el testimonio de la primera generación, sino que, ¿no? Se recoge ese testimonio y se reformula según, ¿no? Esa subjetividad de ese hijo, hija, nieto, nieta, ¿no? Y ahí es donde hay ese cambio también a veces de narrativas, ¿no? También porque las necesidades yo entiendo que son distintas, ¿no? Hay un momento después del horror, ¿no? Que la necesidad es la de denunciar, ¿no? Y abrir al mundo lo que ha pasado, ¿no? Y comunicar al mundo lo que ha ocurrido. Después, con el paso de los años, pues esas necesidades también van variando y cuando ya todo el mundo sabe lo que ha pasado, pues la necesidad también es pues, que no se vuelva a repetir o reparar, ¿no? Las injusticias que todavía están abiertas en muchos gobiernos democráticos, ¿no? Todavía hay muchos países en los que estas heridas no se han cerrado ni se han cerrado bien. Entonces, bueno, ahora no sé por qué, aquí. Aquí os he puesto una viñeta que a mí me gusta especialmente porque es que en 3 líneas sintetiza, ¿no? Esto que os comentaba, ¿no? Que es del roto en el país, que es una conversación, ¿no? Entre 2 personas. Una dice, tengo una herida de la guerra que no me cicatriza. El otro le dice, pero si tú no estuviste en la guerra. Y contesta, bueno, es que la heredé de un antepasado, ¿no? Y es esa herida que se hereda, ¿no? Del antepasado y que llevamos dentro, ¿no? O dentro o fuera, o donde sea, y que necesitamos cerrar, ¿no? Y es esta generación, realmente es una necesidad casi personal muchas veces. Estas obras emergen casi de una necesidad vital, ¿no? Por cerrar esas heridas que se heredan, ¿no? Y que están ahí. Entonces, bueno, lo que os comentaba, ¿no? Son obras firmadas y a menudo también protagonizadas, como vamos a ver, por segundas y terceras generaciones. Son memorias mediadas y afectivas, mediadas porque de alguna manera no son memorias directas, ¿no? Son memorias desde la experiencia, sino desde lo que cuenta alguien que sí que estuvo allí, y afectivas porque en muchos casos se dan en el seno de la familia, ¿no? Y esos afectos también están muy presentes en estas historias y en estas películas, porque es muy interesante cómo aparece, ¿no? Ese afecto al antepasado, a la madre que te cuenta lo que hizo el abuelo, y al mismo también ahí se visibiliza muchas veces el conflicto entre generaciones, ¿no? El hijo, el nieto que se obstina, que quiere saber, que exige la respuesta, y la primera generación que acaba siendo la madre, el padre, el abuelo, que no quiere hablar, ¿no? O que de ciertas cosas no quiere hablar. Entonces a veces hay este choque, ¿no? Que esto lo encontramos también en Maus, entre Spiegelman, personaje, y su padre, ¿no?
Y en este sentido, por eso a veces son estas historias incómodas, incompletas, son películas que, a diferencia de este documental expositivo del que os hablaba, no son películas cerradas, sino que casi yo creo que dejan más preguntas que cuando empezaron, ¿no? Pero precisamente lo interesante que tienen, ¿no? Incómodas porque de alguna manera, como ponen el dedo en la llaga en muchas cuestiones de la propia transición, a veces molestan incluso a la generación que sobrevivió. O sea, no solo a los perpetradores que todavía están en el gobierno, sino incluso a quienes sobrevivieron y que no entienden, ¿no?, ciertos cuestionamientos que hace estas segundas y terceras generaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí es el juego interesante, ¿no? En este juego de memorias. Al final la memoria colectiva no deja de ser una amalgama, ¿no?, de memorias que a veces se confrontan, ¿no?, desde colectivos y sujetos diversos. Y por otro lado, evidentemente, el tema central, ¿no?, de estas narrativas pues hablan de la pérdida, de los procesos de duelo, en el caso sobre todo de hijos de desaparecidos en Argentina, desde Los Rubios a M de Nicolás Prividera, a Papá Iván de María Inés Roqué, encontramos, ¿no?, ese proceso de duelo que no se ha cerrado, porque al final son cineastas que tienen un padre, una madre desaparecidos, ¿no? O en España, claro, que no los han podido ni dar sepultura ni llorar, porque no están. Entonces, ese proceso de duelo, a veces ellos mismos lo expresan, ¿no? Dura toda la vida, ¿no? Entonces, las propias películas, cuando son adultos y quieren indagar sobre qué pasó, las propias películas funcionan como una especie de terapia, ¿no?, de trabajo, de duelo de estos cineastas que quieren saber qué pasó con sus padres, ¿no? Y luego también... Laia, tienes un comentario de Maximiliano en el chat que está hablando justamente de eso. No sé, Maximiliano, si quieres decirlo en voz alta o lo leo. No sé si te apetece comentar algo. Que dice, recuerdo un texto de Paula Rodríguez Marino que habla de memorias airadas para referirse al enojo, que al menos en Argentina suscita en muchas hijas ese proceso de duelo. Claro, porque, exacto, sí, muchas gracias por el apunte. Claro, aquí encontramos, por ejemplo, ¿no?, en Papá Iván es muy claro, ¿no? Hay un momento que María Inés Roqué dice en voz en off, ¿no? Dice, prefiero un padre vivo a un héroe muerto, ¿no? Es decir, ella como hija creció sin padre, se quedó sin padre porque su padre evidentemente pues luchó por sus ideales, ¿no?, que la hija comparte también. Pero ella, en ese documental sí que hay un momento que, por eso es un poco su memoria airada, ¿no?, porque dice, ostras, sacrificaste tu familia, ¿no?, en pos de una revolución que al final además fracasó y te quitó la vida, ¿no? Entonces, bueno, quizá hubiera preferido que hubiera sido más egoísta, pero te hubieses quedado conmigo, ¿no? Bueno, y ahí siempre hay, ¿no? Por eso hay ese viaje siempre, ¿no?, como las olas del mar, ¿no?, que se mezcla lo personal pero también lo político, ¿no?, porque no se puede discernir una cosa de la otra. Entonces, bueno, es siempre, ¿no?, ese vaivén entre una cosa y la otra. Y después, como vamos a ver en algún ejemplo, pues son obras que también son muy transgenéricas en el sentido, como os decía, ¿no?, que apelan a la ficción, a la animación, a la performance, al documental, a la poesía, mezclan, ¿no?, como muchos estilos, muchos géneros. Y también son reflexivas en el sentido, ¿no?, que, como os decía, ¿no?, que también nos hablan del propio lenguaje, ¿no?, y de cómo podemos decir todas estas cuestiones. Bueno, aquí os he puesto hablando, ¿no?, de Maus y así ya luego ya vamos hacia el cine. Una cita de Maus del 81, ¿no?, que él dice, mis nociones del holocausto surgen de un par de fotografías y películas, necesariamente voy a hacer algo inauténtico. O sea, es decir, ya hay lo que os decía el documental expositivo, que es ya con una voluntad de verdad absoluta, ¿no? Aquí ellos ya parten, ¿no?, de esta sinceridad, de bueno, esto es una búsqueda personal que terminará en fracaso, o sea, las respuestas que me planteo en un inicio no las voy a encontrar al final, pero no, este propio proceso es mi propio trabajo creativo y mi propio trabajo de duelo también, ¿no?, y de terapia. Entonces, bueno,
Aquí en Maus, fijaos que la foto que os he puesto, que es, ¿no?, de sobras conocida, de Buchenwald del año 1945, justo con la liberación de los campos, que apareció publicada en Life en 1960, es una foto que ha ido circulando en películas, en un montón de espacios, y cómo esa misma fotografía Spiegelman se la apropia de alguna forma, la resignifica y la convierte, ¿no?, en la portada de Maus, ¿no? En la novela gráfica, si la habéis leído, en algún momento también aparece, hay un momento que aparece Spiegelman, personaje, dibujando encima de una fosa de cadáveres, ¿no? Es claro, su mente está muy deprimido, no sabe cómo seguir, y a sus pies está toda la fosa de cadáveres que también hemos visto 1000 veces, ¿no? Esas fotografías. Y entonces también, claro, son generaciones que también han crecido en esta cultura audiovisual, ¿no?, en este reino de la imagen, ¿no? Y por tanto, en el caso sobre todo que yo me he especializado, pero es verdad que es el cine, y es el cine de ficción y el de no ficción, hay un montón de ejemplos en los que recurren a la imagen sobre todo para apropiársela y luego aportar lo suyo, ¿no? En el caso de Maus es muy claro. Bueno, mira, y ahora hablando de los rubios, claro, aquí ahora os pondré, nada, os pongo antes de hablar de los rubios, no sé si la ha visto mucha gente o no, la tenéis en YouTube, que la calidad es pésima, pero bueno, mejor esto que nada. Yo la tengo, pero en DVD, ya no sé si tenéis lectores de DVD o ya esto ya es imposible. Pero bueno, que es una película que si la queréis ver ni que sea en mala calidad, la podéis ver en YouTube, que está en abierto. Y realmente, si os interesa el tema de los trabajos de memoria, a mí me hizo replantearme mi tema de tesis, o sea que fue ver Los Rubios y me fui a Argentina a investigar. Pero entonces, bueno, os pongo el tráiler y luego os comento un poco. Ahí. Hola, ¿sí es antropología forense? Sí, estoy buscando unos datos sobre mis padres. Fueron secuestrados en 1977 y se supone que asesinados ese mismo año. Sí. Mi nombre es Analía Couseiro, soy actriz y en esta película represento a Albertina Carri. Bueno, ¿están? Ay, bien. Tres nenas rubias, el señor es rubio, la señora es rubia, son todos rubios. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Bueno, creo que se veía un poco pixelado, ¿verdad? No sé, no se ha visto muy bien. Pero bueno. Bueno, Los Rubios, pensad, es un documental del 2003. Es verdad que luego van a aparecer... Uy, perdón, me ha salido un siguiente vídeo. Es un documental del 2003. Albertina Carri, de hecho, perdió tanto a su padre como a su madre. Fueron desaparecidos durante la dictadura militar argentina. Y ella lo que hace aquí, de hecho, es un documental que ella pidió una ayuda al INCA, que es el Instituto Nacional de Cinematografía Argentina,
pidió una ayuda para financiar ese documental. El Inca le desestimó la propuesta cuando leyó el guión y le dijo que siendo hija de los Carri, ¿no? Porque aparte su padre era como un intelectual dentro de la organización de montoneros pues muy, muy conocido, que no podía hacer un documental de esta forma, ¿no? Con una actriz que hacía de ella, aparecen escenas de Playmobiles que representan lo que ella de niña pensaba que le había sucedido a sus padres. Entonces vemos una escena en la que aparece un ovni en Playmobiles y secuestra a los ovnis y abduce a los padres que están en el coche, ¿no? Y es lo que yo pensaba, porque no venía en una casa, ¿no? Entonces está muy bien porque ella va incluyendo todos estos juegos también con la ficción, porque es su experiencia de la orfandad y su experiencia de ese pasado. Entonces el Inca le desestima esa ayuda y luego, porque le dice que tiene que hacer un documental de testimonios, un documental clásico, ¿no? Que, con entrevistas a los amigos de sus padres, a los supervivientes. Y ella dice, es que yo no quiero hacer eso, es que soy cineasta, ¿no? O sea, ella ha estudiado cine y mi única manera de hacer lo que quiero contar es esta, ¿no? Al final sí que le dan la ayuda y puede hacer la película y realmente es una película que generó muchísima polémica, o sea, realmente fue una película muy incómoda en ese momento porque fue criticada por un sector de los exmontoneros que habían sobrevivido, porque decían que era frívola, ¿no? Una película frívola, irreverente, que se reía, ¿no? De ese pasado y claro, decía, no, yo no me río de nada, o sea, lo que pasa es que es mi forma, ¿no? de aproximarme allí. Y también generó muy buenas críticas y es una película que encontraréis 1000 artículos sobre este filme. Y allí ella, porque hay muchas capas en este film, pero ella sí que aparece como personaje, pero también aparece como personaje que dirige a una actriz que hace de ella, ¿no? Y aparece esta especie de juego de espejos en el que la Carrie real le va dando instrucciones a la Carrie actriz cómo hacer de ella misma, ¿no? Y aquí se puede hacer también una reflexión sobre la crisis identitaria, ¿no? También en la que vivimos, en la que el sujeto al final es un sujeto escindido que de alguna forma no acaba de encontrarse a sí mismo, ¿no? Y son películas que también hay este proceso de búsqueda identitaria, ¿no? Y de crisis también. Entonces, bueno, lo que os comentaba y que eso va a pasar en otros ejemplos, son películas que funcionan como un work in progress fílmico, ¿no? Como diría Clara Krieger, también es una crítica cinematográfica argentina, work in progress en el sentido que son trabajos casi abiertos, ¿no? Que la propia película es el propio proceso de investigación del documentalista, ¿no? Y eso es la película. Y normalmente siempre acaban en fracaso, o sea, aquellos que buscan pues acaban encontrándose pues con testimonios que no quieren hablar, testimonios que hablan pero su memoria está distorsionada, ¿no? Esta mujer que decía, eran todos rubios, y Albertina Carré dice, no, no éramos rubios, éramos todos morenos. Lo que pasa que, claro, éramos la familia diferente, la familia otra de esa comunidad, porque éramos los comunistas, y ella, su recuerdo es que éramos rubios porque todos allí eran morenos, pero no, éramos todos morenos también, ¿no? Entonces, bueno, este juego, por eso la actriz se pone una peluca rubia todo el rato, ¿no? Y la película se titula Los rubios. Y allí también esa crítica, de alguna forma, a la memoria más institucionalizada, ¿no? Porque de hecho Carrie aquí introduce este testimonio, que es casi un testimonio falso, que está contando una cosa que no fue. Pero lo incluye en su película, ¿no? Que en otro tipo de producciones este tipo de testigos pues quedan fuera de la sala de montaje, ¿no? Y no se incluyen, ¿no? Y aquí son películas que el error, el silencio, el no, ¿no? Incluso la contradicción entre testimonios es lo que interesa, ¿no? También interesa poner sobre la mesa estas cuestiones. Y luego os he puesto también otro ejemplo, que es una película que a mí me gusta mucho, que se produjo el 2008 en España, es de Carla Subirana, se titula Nadar. Es una película de mujeres también, Carla Subirana. Fijaos como también, después hablaremos de esto, es curioso como muchos de estos ejemplos, y esto es un debate que podemos tener al final, porque todavía la respuesta, tengo algunas hipótesis, pero muchos de estos proyectos, están filmados por mujeres, ¿no? Cuando en el cine, por ejemplo, según CIMA, solo en la ficción sobre todo, solo el 8% de las películas de ficción a día de hoy están dirigidas por mujeres. Es verdad que el cine documental, ese porcentaje crece al 30, 20-30, evidentemente porque es un cine más barato, menos jerarquizado, ¿no? Más ligado al voluntariado, ¿no? Y al compromiso social, y aquí parece que las mujeres siempre somos las primeras en levantar la mano, ¿no? Entonces, bueno, es interesante también, pero también con el tema de
de lo familiar, ¿no? Y lo subjetivo, y la empatía, y lo personal, ¿no? El secreto, las confidencias, todo esto es verdad que, no sé por qué, pero aparece, ¿no? en documentales firmados por mujeres. Y Nadar es un documental, Carla Subirana, su abuelo fue fusilado en 1940 por el régimen franquista y claro, Carla Subirana no conoció nunca a su abuelo, no es que no lo conoció, es que no conserva ni una sola fotografía, no tiene ninguna imagen de su abuelo, entonces ella se lo imagina, ¿no? Se lo imagina como un bandolero primero, después, ¿no? Y va preguntando a su abuela primero y luego a su madre. Su abuela tiene Alzheimer, ¿no? Y es una película que también juega, ¿no? a esta memoria, a esta pérdida de la memoria literal, ¿no? La abuela tiene Alzheimer y la madre a lo largo del documental también es diagnosticada con una demencia presenil, con lo cual Carla Subirana se encuentra que las respuestas que busca las tiene que buscar ella sola, ¿no? Y toda la película, bueno, es este viaje, ¿no? Para conocer qué pasó realmente con su abuelo o qué hizo su abuelo realmente para que fuese fusilado. Entonces, bueno, tampoco os voy a hacer spoilers por si la queréis ver, está en Filmin también y está muy bien hecha. Y ahí Carla Subirana, como a su abuelo no lo conoció nunca ni tiene ninguna imagen, ella a lo largo del documental va incrustando pequeñas escenas de ficción que parecen, su abuelo parece Humphrey Bogart, son escenas en blanco y negro, con una estética muy, ¿no? del cine negro hollywoodiense, que aparece su abuelo fumando ahí en contraluz, y es esa imaginación que ella tiene de ese abuelo que ella también ha mitificado, ¿no? de alguna forma. Por eso os digo que esta subjetividad, ¿no? tanto en Los rubios como en Nadar, en estos casos, es muy presente también en la propia manera de filmar, ¿no? En estas recreaciones vemos la marca directa de estas artistas, ¿no? de estas documentalistas. Y bueno, aquí sí que quería ver, depende de la hora, yo creo que os la puedo poner entera. Es que claro, a veces, claro, con literatura os debe pasar algo similar, que podéis hablar de una novela y si la gente no la ha leído, a veces es complicado, ¿no? Que, ostras, a lo mejor vaya rollo les estoy metiendo y no han visto las pelis y dicen, está loca que está inventando aquí. Entonces, os quería poner un cortometraje porque he pensado, mira, el cortometraje empieza, termina, ¿no? Cuenta la historia. Me parecía que reúne un montón de cosas de las que hemos hablado hasta ahora y es un documental, cortometraje documental que a mí, mira, le tengo como cierto cariño porque hay esta confrontación generacional, veréis, no os diré más pistas. Yo creo que lo podemos hacer al revés. Os lo pongo, no os digo nada, lo vemos y después también si alguien se anima a comentarlo, pues yo encantada de ceder la palabra. A ver si se oye bien, espero que sí. Vamos a explicar primero el play. Sí, dígame. Papá. Sí, dígame. Sí, Hola. hola, dime. Hola, soy yo. ¿Sí? ¿Mamá? Sí. Hola. Oye, Digo, ¿qué? ¿has hablado con papá? Sí, Bueno, he hablado con papá. Cuéntame. A ver, mira, que estoy aquí viendo un poco imágenes de cuando éramos pequeños y entonces pues hay cosas que estoy dando a recordar y... Vamos a ver si te puedo ayudar en la memoria. Pues a ver, porque por ejemplo me estoy aquí dándole vueltas al tema del Valle de los Caídos. Y bueno, y es que no sé, ¿por qué íbamos al Valle de los Caídos? No es que fuéramos con tanta frecuencia, a pesar de estar ahí al lado, pero simplemente es por eso, por lo que alguna vez, si hemos ido alguna vez, es porque lo teníamos al lado y íbamos de excursión. Hombre, pero ya el hecho de ir, es que, vamos, me extraña porque es un sitio donde yo ahora mismo no iría, porque allí está enterrado Franco. Bueno, eso para vosotros no... Eso es historia, en cualquier caso es historia. O sea, lo que no se puede hacer es quemar la historia y olvidarla e ignorarla. Eso es historia. Eso es Franco como si está el mismísimo Mao Zedong o el diablo mismo. Si ha formado parte de la historia, es la historia. Ya está, sea quien sea. Pero ¿y no tenía para ti ninguna connotación política ni nada? Porque no.
Nosotros nada más que ir a la tumba de Franco. Oye, a mí el que fuera de Franco como si me hubieran dicho que era la tumba del rey. Y nosotros no preguntábamos nada durante, no sé, cuando No. éramos pequeños de Franco o de la guerra civil o... No habéis preguntado porque además, pues es eso, yo creo que no habéis sufrido tampoco una sensación como nosotros, porque en casa nunca se ha dicho ni en pro ni en contra. Aparte de, bueno, pues cuando has ido siendo mayor, yo recuerdo en una ocasión, hablando tu padre con tu abuelo, que tu abuelo era muy comunista, por lo menos de boquilla. ¿Eh? Que no lo sabía. ¿Que no lo sabía? No. Tu abuelo ha sido siempre, ¿por qué? Porque le tocó vivir, le cogieron para la guerra y la guerra le tocó en la zona azul. Entonces, claro, pues vio todas las cosas que hicieron los azules contra los rojos. Si le hubiera tocado en la zona rojo, pues hubiera visto las cosas que hubieran hecho los rojos contra los azules. Yo no puedo borrar 30 y tantos años de mi vida que he vivido con el régimen de Franco. ¿Cómo lo voy a borrar? Está ahí. Me haya gustado o no me haya gustado, está ahí. Es imposible borrarlo. Pero el hecho de que fuera un dictador... Si es que lo pensabas. ¿Qué es lo que representaba? La dictadura, ni dictadura, ni democracia, ni lista blanda. O sea, no representaba nada. Era lo que era y ya está. Era lo que era y bueno, pues lo admitías y vivías y convivías con ello. O si no lo admitías, pues ya sabes lo que te tocaba. Tenías que largar de allí o tenías que andar escondido. Nosotros siempre hemos tenido trabajo, siempre hemos tenido una vida pacífica, nunca hemos tenido ni un tropiezo con nadie. Hombre, pero sufriríais la falta de libertad, ¿no? No, pero no hemos vivido... Claro, una falta de libertad, ¿para qué? Para ver películas, sí, pues veías las películas que no se podían besar, pero bueno, como no sabías, como no conocías otra cosa, se oían muchas cosas. Se oía que maltrataban a la gente cuando la cogían, a los presos, que les torturaban. ¿Y eso te parece normal? Pues mira, nunca me ha parecido normal ni anormal, pero como no he vivido ninguna sensación de esas, solo han sido rumores para mí. Bueno, pero ahora ya sabes que no son rumores. No tienes... ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pues no sé, opinar algo, no tienes ninguna... Pues oye, que estaban mal, si han hecho eso, que estaban mal, pero como yo ya no tengo ninguna opción, ¿qué voy a hacer? ¿Ponerme a llorar? ¿Y cómo es eso de que no me pudisteis llamar Alexandra? Ah, sí, porque entonces cuando tú naciste, efectivamente, tu padre quería ponerte Alexandra, porque era un nombre más exótico, tipo ruso, ¿no? Uh-huh. Me lo prohibieron cuando fui a registrarte para ponerte con X, me dijeron que no, que eso no. Tenía que ser con J y si no era con J, que no te inscribía. Como era eso, no era muy español, ni era cristiano, o sea, no era religioso, ni era... No permitieron a tu padre que te pusieran Alexandra. Pues mira, eso es una falta de libertad ya. Pues sí, pues sí. Yo no me arrepiento de no haberos dado una educación de lo que fue nuestro pasado más reciente, políticamente me refiero. Porque lo consideramos una época desgraciada, fue desgraciada para nuestros padres, para vuestros abuelos, y yo creo que nuestra generación lo que ha querido es transmitir a vuestra generación, a la vuestra, cosas positivas. Ya está. Así de sencillo. Lo que me extraña es que, vamos, que haya tenido que esperar tanto tiempo para darme cuenta. Bueno, pues ya lo ves. O sea, yo no he tenido ningún interés en sacar adelante la historia. Si vosotros tampoco lo habéis tenido, pues el desinterés ha sido mutuo. Otra imagen de la que a mí me chocó cuando la vi, la verdad, es la del Cerro de San Cristóbal. ¿Qué hacíamos allí? Porque íbamos a... Sí, bueno, eso es más fácil de explicar. Se domina desde allí pues toda la planicie de castellana centralizada en Valladolid, ¿no? Y yo me recuerdo perfectamente de pequeña de ti,
que subimos en una ocasión y grabé, creo recordar que era con la película ¿Dónde están tus ojos negros? No lo estoy tratando de recordar, me parece que es eso, ¿no? Y además que lo saqué en cámara lenta, de modo que iba corriendo y tal, ¿no? Sacando todos los paisajes alrededor. O sea que para ti el símbolo en sí, el símbolo falangista no representa nada. No me dice te trae nada. recuerdos de nada ni te En evoca absoluto. nada. Pues eso me explica bastantes cosas, de por qué no sé muchas cosas, la verdad. Ajá. Pues nada, pues ok, pues muchas thank yous. De acuerdo. ¿Ok, Reina? Venga, un beso gordo. Hasta luego. Realmente, bueno, yo creo que en España vamos más tarde, ¿no? O sea, yo cuando me fui a Argentina a hacer la tesis de cine documental de hijos de desaparecidos en Argentina, sí que me di cuenta que allí el tema de la memoria, o sea, entras a una librería y casi había mesas llenas de libros sobre la dictadura desde distintas disciplinas, empezaba a emerger, ¿no?, este tipo de cine también en ese momento, y en España prácticamente es que no había nada. Bueno, nada en el sentido del tema del cine, literatura, quizá en literatura sí, pero es que en tema de algo similar de posmemoria, por ejemplo, no había nada. Claro, yo pensaba, bueno, quizá también aquí la dictadura duró 40 años. 40 años en los cuales también el final de la dictadura, bueno, ya fue una dictadura entre comillas, porque era una dictadura evidentemente más blanda, ¿no? Luego la transición, también aquí nos vendieron esta transición modélica, ¿no?, del consenso y de cuando realmente ahora también se está poniendo en duda, ¿no?, esta historia de la transición, ¿no?, en España. Y en Argentina yo no sé si realmente, como todo fue más concentrado, fue más traumático en sí o la generación lo tenía más presente, lo tenía más, la herida más en carne viva, me refiero. Pero sí que es verdad que este tipo de cine que dices tú, que ahora se ha como casi institucionalizado, ¿no?, este cine en primera persona del hijo que indaga tal, aquí sí que ha empezado a aparecer en España, pero es verdad que no en este sentido, ¿no? Pero entiendo lo que comentas, ¿no?, que al final lo que emergió como lo que os decía de los rubios, que fue súper polémica, rompedora también a nivel, ¿no?, de la crítica, pues mucha gente esto es en documental, ¿no?, hablando solo del lenguaje documental, fue como una revolución. Es verdad que ahora ya no nos sorprende tanto, ¿no?, porque existen muchas más cosas así, ¿no? Pero bueno, yo creo que es como todo, ¿no?, en el arte, cuando ya la primera vez, ¿no?, que aparece un urinario colgado en la pared, pues todo el mundo genera como una ruptura, ¿no? Pero si ya ¿no?, acaba siendo como un estilo o un género, casi un subgénero, pues bueno, es eso, ¿no? De hecho, aquí os he puesto también un ejemplo en Memoria de los pájaros, que este también lo tenéis online y dura 20 minutos, también es interesante, porque aquí Gabriela Golder, que ella no es hija ni nieta, o sea, pero es generacionalmente comparte, ¿no?, la generación también de Carrie y de hijos. Ella lo que hace es recuperar el archivo de una familia totalmente destruida por el régimen de Videla, y lo contrasta en la misma pantalla, quizás el vídeo más experimental, ¿no?, de mi presentación. Por eso también lo he querido poner, para que no todo sea
largometraje documental estrenado en cines, sino este documental ha pasado por museos también, ¿no? Y ella lo que hace es plantear, ¿no? En la misma pantalla va contrastando la imagen familiar de los niños comiendo helado, cantando cumpleaños feliz, con las imágenes oficiales, ¿no? Bueno, de archivo de la represión. Entonces el contraste es brutal, ¿no? Porque lo ves y es también muy, muy impactante. Y también va a nivel, va escribiendo arriba y abajo de la pantalla frases, ¿no? Casi inconexas, fragmentarias, desde distintas voces enunciativas, ¿no? Habla ella como Gabriela Older, que dice, ¿no? Tenía, no sé, 5 años cuando sucedió, luego habla en nombre de los torturados, bueno, va cambiando un poco estas voces, ¿no? En este sujeto que os decía también escindido, que también encontrábamos en Los Rubios, ¿no? Os lo dejo aquí porque si no tampoco tendré mucho tiempo, porque se me quedan 10 minutos o 5 por si también alguien quiere, ¿no? Abrir algún debate, que también es lo más interesante de la ponencia, al final es la gente que participa y luego puede comentar. Pero sí que quería hacer una breve pincelada, al menos para daros 2 referencias sobre el tema de las mujeres, ¿no? Y aquí he puesto Pequeñas mujeres rojas, también haciendo alusión al título de la novela de Marta Sanz del 2020, Pequeñas mujeres rojas. Es una novela que me gustó muchísimo. Y también de la referencia de Tierra de Mujeres de María Sánchez, que es una especie de ensayo, es un ensayo, que lo que intenta también es rescatar, ¿no? De la sombra a esas mujeres que en su momento no tuvieron ese altavoz, ¿no? para poder hablar, ¿no? Entonces, bueno, aquí me parecía interesante el tema de los documentales con perspectiva de género, porque como os decía, la mujer roja pues, fue doblemente represaliada. Por una parte, represaliada por el propio régimen, ¿no? Hablo de España, pero puedo hablar de cualquier otro contexto, y también represaliada como mujer, porque al final, o sea, la sociedad patriarcal estaba allí también, si no más que hoy, pues seguro, ¿no? Entonces, bueno, esta doble represión a veces también corre en paralelo a esos silenciamientos, ¿no? De la propia historiografía y al mismo tiempo es una bola de nieve, porque entonces a la hora de crear o de conocer o de tener referentes, pues nos pasa que los referentes que tenemos pues, son casi predominantemente masculinos, ¿no? Y la historia la cuentan también los hombres, ¿no? Y el cine lo hacen los hombres. Entonces, bueno, esas lecturas creo que también son necesarias tenerlas muy en cuenta, ¿no? Porque nos dan también otra versión de esos hechos. Bueno, aquí os he puesto espigadoras porque bueno, hay una directora que a mí me fascina, que es Agnès Varda, ¿no? que bueno, tenía, ¿no? Ese documental tan precioso que era Las espigadoras, porque también es ese trabajo de recoger, ¿no? Como del arqueólogo en el caso de Pequeñas mujeres rojas de Marta Sanz, ¿no? Esa mujer, Paula Quiñones, que es la protagonista de la novela de Marta Sanz, que es esta mujer que se va voluntariamente a un pueblo de España a excavar la tierra, ¿no? Para encontrar esos restos en las fosas comunes, y que se ensucia las manos y excava, ¿no? Y la espigadora también se doblega, ¿no? Para recoger esos materiales, ¿no? Que serían esas trazas, esos archivos, esas fotos, esos relatos, para dar voz, ¿no? A esa gente que nadie le preguntó, ¿no? A la que nadie se interesó por su vida, ¿no? Entonces, bueno, he querido hacer este juego, mira, me ha parecido como bonito, pero la idea es un poco esta, ¿no? Son películas que de alguna manera lo que hacen es reivindicar precisamente esos grandes silencios que faltan, ¿no? Todavía en nuestra memoria, y ninguna democracia puede ser plena, ¿no? si esos vacíos no se tienen en cuenta ni se llenan. Entonces, bueno, aquí os he puesto algunos títulos por si a alguien también le interesa y quiere, pues muy cinéfilo, cinéfila y quiere ir indagando. Hay algunos que bueno, quizá El Gran Vuelo, yo creo que es una película que también, como Los Rubios, tiene un montón de capas. Ahora hablaré un poquito del Gran Vuelo. Hay este conjunto de películas, ya he hablado de Nadar, pero también podéis ver La madre que los parió, que es un documental, mediometraje, documental que salió del máster de documental creativo que organiza la Universidad Autónoma de Barcelona, y es como el trabajo de final de máster. Pero es un documental en que Inma Jiménez empieza a preguntar, ¿no? Se encuentra una fotografía, todas las fotografías del álbum de su abuelo. Hay una persona con la cabeza arrancada, o sea, y las fotografías están medio arrancadas y siempre es como un cuerpo de una mujer, pero no le ve la cara, la cabeza, y esa persona es su abuela, ¿no? Entonces, ella, ¿esto qué es? O sea, ¿quién le ha arrancado la cabeza a mi abuela en las fotos, ¿no?
y ha sido su propio abuelo, ¿no? Entonces ella allí empieza a preguntar a su padre y a sus tíos y a sus tías qué pasó con su abuela y por qué su abuelo le arrancó la cabeza en las fotos, ¿no? Y es muy interesante el relato que hacen los tíos hombres, varones, y las tías mujeres, porque ahí hay también una cuestión muy de género, ¿no? De ese franquismo totalmente nacional catolicista, ¿no? En el que la mujer tenía que ser la mujer devota, abnegada, dedicada a la familia, a la religión y a la crianza, y la abuela de Inma Jiménez pues fue una mujer pues, que no cumplía con esos mandatos, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay una historia de adulterio, pero también de malos tratos del abuelo, y es curioso cómo la lectura de los hijos es, ostras, que mi madre pues era una mala mujer, en cambio las hijas al revés, ¿no? O sea, la misma historia es como leída de distintas formas. Y bueno, aquí os he puesto otros ejemplos simplemente para que si queréis seguir investigando los tengáis. Y luego hay un cortometraje muy bonito de Carolina Estudillo, que es esta directora chilena que está radicada en Barcelona, que se titula Naturaleza Muerta, que es un documental precioso también sobre cómo leemos estas imágenes de archivo, ¿no? A veces desde el desconocimiento, ¿no? Si lo podéis ver también os lo recomiendo mucho, creo que este está en Filmin. Y bueno, y finalmente, y con esto y poco más, ya termino y os dejo paso si alguien quiere decir algo, vuelvo a incidir en el tema del poder del montaje, ¿no? Porque, por ejemplo, El Gran Vuelo o La Calle del Agua, que es también bastante reciente, La Calle del Agua es del 2020, son películas, El Gran Vuelo sobre todo, películas hechas solo y exclusivamente con imágenes de archivo. Y imágenes de archivo sobre alguien del que no tenemos imágenes. En el caso del Gran Vuelo sobre Celia Puello y Jornet, que fue una mujer que militó en el PSUC, que llegó, bueno, estuvo exiliada, luego acabó encarcelada en la prisión de las Corts en Barcelona y se fugó y desapareció de la faz de la tierra. Nadie más sabe qué le pasó, ¿no? Y hay hipótesis diversas. Entonces Carolina Estudillo decide hacer una peli sobre esta mujer, es Clara Puello y Jornet, pero en el fondo es todas las mujeres que lucharon, ¿no? En la resistencia y que fueron represaliadas, pero lo hace con imágenes de archivo de las que dispone de esa época, que son las de la alta burguesía. Entonces vemos en pantalla, ¿no? A las criadas con los bebés. O sea, otra realidad de la que no es la de la guerra ni de la posguerra. Y eso es lo que más sorprende, ¿no? Y con esas imágenes nos está hablando, ¿no? de la otra realidad, ¿no? De la realidad mucho más dura de los que fueron represaliados. Bueno, yo no os digo más porque la película vale mucho la pena. También hace una reflexión de género muy importante en el film, porque la propia Clara Jornet, a través de las cartas que escribía muy bien, y va apareciendo, esas cartas van apareciendo también en la película. También ella reflexiona en esa época, en primera persona, ya del machismo, ya no de la propia sociedad nacional catolicista de Franco, sino del propio Partido Comunista, entonces de la propia izquierda, con lo cual, por eso son películas que a veces incomodan, ¿no? Pasaba también con Los Rubios, que ya no solo apuntan, ¿no? hacia los perpetradores, sino también a las propias organizaciones que lucharon contra el régimen. Y ya termino, y este también si lo podéis ver, es maravilloso, este también está en abierto, de Jean-Gabriel Periot. Lo que hace él es recuperar imágenes de archivo de lo que se llamaba las tondús, que eran las pelonas, aquí en España también existieron, que eran mujeres que fueron castigadas públicamente a circular casi como si fueran monos de feria por las calles, en este caso de Francia, pero en España también sucedió. Y fueron humilladas, animalizadas, ridiculizadas y físicamente agredidas, ¿no? Ante la muchedumbre, ¿no? Y lo que hace Periot al final es estas imágenes que en ese momento se generaron, ¿no? para retratar, ¿no? esa humillación, en lo que hace al final es apuntar a quienes cometieron esos crímenes, ¿no? Bueno, yo no os digo, es un trabajo muy, muy interesante, que trabaja mucho con la banda sonora, con la marsellesa, también la distorsiona la música de la marsellesa como crítica también, ¿no? Esa igualdad, fraternidad. Y sin nada más, con esa música y esas imágenes, es que lo dice todo, ¿no? Es como un trabajo muy, muy sutil, pero muy, muy eficaz. Y nada, ahí lo dejo porque si no... bueno, aquí yo sí que si queréis a Cora o a Manuel les puedo pasar esta presentación, no me importa nada, por si alguien también luego tranquilamente, bueno, la tendréis grabada, ¿no? También es verdad, pero quiere mirarse la bibliografía, la filmografía aquí, os he puesto, pues mira,
y me faltaba espacio y he sacado alguna, pero películas documentales que tratan sobre todo el tema de guerra civil desde esta mirada, ¿no? Todas son de esta mirada más crítica de segunda, terceras generaciones. Y luego aquí, imaginaos, aquí este primer trozo es el de Argentina, de Chile. De Chile también lo que hace Marcela Said me parece muy interesante, el cine de Marcela Said, pero tenéis también La quemadura o Reinalda del Carmen, Mi mamá y yo, que también es un documental muy interesante. Y finalmente aquí os he puesto un poco de todo, ya, bueno, por si os interesa, ¿no? Y finalmente, bueno, alguna de la bibliografía sobre, que hay infinitas, es verdad que en el tema de la memoria a veces lo que cuesta es elegir, ¿no? La bibliografía, porque hay muchísimas cosas, pero bueno, quizás pongo aquí lo más significativo, ¿no? de lo que he trabajado hoy o he intentado transmitiros, ¿no? en este tiempo. Y nada, muchas gracias por la paciencia.